Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les tenemos una enorme sorpresa, un gran invitado y aquí se lo presentamos de una vez. Es nuestro queridísimo maestro y amigo Armando Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido, estás, Giovanni Pino? Es un placer, hermano. el placer es de nosotros. El placer es también mío. Es, de vernos es agradable como siempre, ¿no? Y hemos trabajado juntos también, de una manera también, y ahora con tu faceta también de también entrevistador y Aquí estamos, locutor y todo ahí, ahí, eso. ahí vamos. Te deseo que te vaya excelente, Gracias, ¿verdad? Y que sigas siendo feliz como hasta ahora. gracias maestro. Sí. Maestro, ¿nos podría hacer el favor de contarnos un poco de los inicios en este ámbito musical, su carrera, cómo Sí. empezó, a qué edad? Sí, pues realmente yo era un niño de 3 años, que por ahí recuerdo y lo que platica mi madre. Yo empecé a traer pues el rollo de la percusión, viendo a mi papá en la tele y eso, y que llegaba y tocaba, ensayaba y eso, muy pequeñito a los 3 años. Y de alguna manera pues era tan exagerado porque no hubo el momento de decirme, papá, haz esto, esto, ¿no? Sino que ya lo traía y agarraba a veces las cucharas y las tenía despostilladas y las ollas de mi mamá. Y a veces mi papá se iba y me la pasaba ahí tocando, ¿no? Agarrando los cubiertos. Empiezo con eso. Yo recuerdo que nosotros vivíamos allá por en Vallejo Industrial vivíamos en un departamento en aquel entonces cuando éramos muy pequeñitos, nada más estaba mi hermana la mayor y yo. Y pasa la vida, empezó a tener más edad. Y resulta que mi papá, cuando yo tengo esa edad de 4 a 5 años, mi papá pues hacía fiestas en la casa. Ya tenemos su casa que había hecho nueva. Y hacía fiestas, invitaba, en ese tiempo, pues invitaba a sus compañeros de grupo que era la zona santanera. Mm. Invitaba a Celia Cruz, invitaba a Papaito, invitaba a toda la orquesta de El Indio, de la orquesta que era de la Sonora Matancera. Ah, Eran ok. amistades de mi padre. Entonces hacía esas fiestas masivas mi papá en su casa. Invitaba también en aquel entonces a Ultimino Ramos, que era un boxeador, eh, Ultiminio Ramos, el gran boxeador cubano, ¿no? cubano exactamente, que es una carrera boxística aquí en México. Él, aparte, es percusionista también. Sí, Él iba a la casa, era amigo de mi padre. Iba en ese entonces también Rubén Olivares, ¿no? Pues, imagínese. leyendas del box. Los invitaba y entonces hacía eso. En aquel entonces mi papá eso lo hacía por ahí de 69, 70, si no me equivoco, por ahí los 70, 70, 71. Y hacía esas fiestas, entonces de repente mi papá pues me subía a tocar, ¿no? Órale. Me subía a tocar ahí con una sillita y me ponía a tocar las congas y todo. ¿Qué Ahí, edad pues tenías ahí? yo tendría como 4 años, por ahí 4 años. Eh, 4 años ya. sí, 4 años me subían en las cajas de refrescos y tocaba. Entonces Ah, mi mamá me platica eso, que decía, oye, este chiquitico y Armandico, y es igual que tú, y está haciendo el bigotico, y ¿no? Porque pues, de mi papá era muy velludo y ya marcaba yo ahí por ahí la manifestación de hormigas, ¿no? Entonces, pues mi papá hacía eso y yo crecí con eso, esas fiestas que hacía mi papá. Invitaba también a veces a don Vicente Fernández, que era su amigo de muchos años, de la Santanera, mira de nomás. Andrés Terrones, Silvestre, de lo que me platica, pues bueno, vengo también de una familia, su padre de mi papá, pues era Alfonso Espinosa Rubirosa, mi abuelo, del cual, pues cuando yo tengo 5 años, mi papá, pues pasó una tragedia, que todos saben, el primer santano que falleció y bueno, pues falleció, lo mataron en mi casa y fue una parte muy difícil de la vida, como todos tenemos cosas buenas, bonitas y cosas en la vida duras, Una difíciles, ¿no? etapa dura, ¿no? Para la familia. Sí, correcto. Entonces, pues en aquel entonces, pues nos queda muy marcado esa parte porque yo tenía 5 años y recuerdo todo eso. No voy a comentar esa parte, porque, No. ¿no? Detalles, pero fallece mi padre y luego de ahí, pues empieza a cambiar todas las cosas. Nos apartan de mi mamá y me voy con el viejo, con Rubirosa, ¿no? El abuelo. Nos vamos a su casa, nos quedamos con los abuelos paternos, con mi abuela Rosita. Lo cual, pues quiero comentar que el abuelo Rubirosa, para que lo ubiquen, él hicieron una agrupación que se llama Los Diablos del Trópico. Ah, ok. Eso es en los años 40. Wow. El abuelo era el conguero de esa agrupación y el tío Galo Almazán tocaba el bongo en esa orquesta. Y de lo cual también hay en ese entonces mi tío Galo y el otro tío que tenía otro que era conguero, que el tío Faustino, que le decían el Diablo, él tocaban con Tony Camargo. Tony Camargo
era cubano, de Cuba se vino a México, hizo su orquesta en una etapa en México, duró un tiempo en México también, y en esa etapa le tocó estar ahí a los tíos y a mi abuelo también. Ya fallecido. Ya todos ellos, los cuatro, ¿no? Okay. Y esto, pues bueno, me lo platica también entonces los hermanos de mi papá, también siendo yo un niño y todo esto. Cuando fallece mi padre, pues mi papá fue fundador de la zona santanera. La zona santanera se hizo en 1955. Okay. Para ser exactos, fue cuando grabaron La Boa. Y Armando, platícanos por qué le pusieron el nombre de Santanera a la zona. Bien, en aquel entonces la zona santanera se llamaba Tropical Santanera, lo cual tengo entendido que el papá de Ana Martín, la actriz, su papá que era Palillo Martínez, que era un actor cómico y también era político, también sabía un poco de la política y todo, estaba el señor pues preparado y todo. En aquel entonces ellos eran amigos también de la Santanera y se le llamaban caravanas en aquel entonces, donde estaba también el señor Vicente y muchas gentes. Vicente Fernández. Vicente Fernández, sí. Y muchas otras gentes también de ese ámbito en aquella época. De ahí, bueno, mi abuelo Rubirosa fue representante de zona santanera cuando era Tropical Santanera. Fue de uno de los primeros también managers de ellos. Mi abuelo fue manager después de tocar conga. Fue manager de la Sonora México, de la Sonora Casino y también de la Sonora Santanera, pero cuando era Tropical Santanera, se llamaban así, lo cual el papá de Ana Martín, el Palillo Martínez, le puso Sonora, okay. ¿verdad? La Sonora algo así, y Santanera, se le puso Santanera porque el tío Carlos Corrado, trompetista y director de la zona santanera, él era de Tabasco, Santana. Un lugar que es de Tabasco, se llama Santana. Entonces, por eso se le puso Santana. Se le puso? Sí, es más o menos la información que tengo de eso. Entonces, empiezan a trabajar y graban la Boa en aquel entonces. Y empieza la historia de ellos, ¿no? Empieza la historia de Sonora Santanera. Todos muy chicos, todos eran de allá de la Peralvillo. Todos jovencitos, Andrés Terrones, Silvestre, los cantantes. En aquel entonces nada más era él y Juan. Y los tres, estaba mi tío Sergio Celada también. Él era el que tocaba las tarolas, se le decían las tarolas, que son los timbales. Y el tío Carlos también. Mi tío Carlos viene siendo mi tío porque es mi tío político porque se casó con la tía Yolanda, prima hermana de mi papá, que era la hija del hermano de mi abuelo, Alfonso Espinosa el Rubirosa. Okay. ¿Verdad? Entonces ahí empieza todo esto. Yo ya traía ese swing, aunque nunca me dijo nada mi papá, a ver, ven aquí, siéntate aquí, ¿no? Ya eran los genes que la vida y Dios también me dio eso por medio de mi papá y mi abuelo, ¿no? Lo cual pues me quedo con el abuelo y yo tendría por ahí pues, los 6, 7 años y empiezo yo a tocar, ¿no? Con el abuelo y él fue el que me decía, que toca aquí el mazacote, me decía. Y él hablaba ronco porque el abuelo fumaba mucho, tomaba mucho café y hablaba así, oye, Armandito, güey, y así hablaba, ¿no? Mi abuelo. Entonces siempre decía, toca el mazacote, te digo. Y él era muy así, él era de esa forma, de ese estilo. ¿Tu abuelo era mexicano? Y mexicano, era mexicano, completamente mexicano, pero él hablaba así, ¿no? Con ronco y todo. Armando. Él era, todos eran de familia de Veracruz, ¿no? De la parte de Veracruz, ¿no? Okay. Algunos son de Jalapa y algunos son de, no recuerdo de qué parte de Veracruz. Específicamente de Veracruz, de la familia por parte de mi papá, ¿no? Entonces, resulta, bueno, pues también vengo de ahí porque también el abuelo materno, mi abuelo Emilio, era mariachi, completamente mariachi, pero él era de San Miguel del Alto, Jalisco, era güero, alto, de ojos verdes, toda mi mamá es blanca, ¿no? No se parece a mí nada, ¿no? Que yo salí más morenito de la familia de mi padre. Sí, claro. Y así como dice morenito, sabroso, ¿no? Entonces, sí. Entonces, de ahí venía todo esto, ¿no? Yo creo que vengo de los genes también maternos, del abuelo, y no me acuerdo cómo se llama el mariachi del abuelo Emilio, pero era un gran hombre, grande, hermoso, un corazón hermosísimo también. Cuando fallece mi padre, pues también él nos cuidó, nos guió muchísimo, nos cuidó con mi madre, una etapa difícil. Pero bueno, los inicios de la música, pues empezó con el abuelo. Él empieza a enseñarme a tocar el tambor también. Ya lo traía, pero él empieza a afincarme bien la formación bien de cómo tocar el tambor. Y de repente pues me decía esto y me regañaba y me traía al tiro y eso, y lo cual pues estoy muy agradecido, ¿no? Con el abuelo Rubirosa, ¿no? Alfonso. Empiezo a tocar después de ahí con un grupo a la edad de 8 o 9 años,
para ser exactos, 9, 8, 9, por ahí, 8, 9, 10 años, era un menor de edad. Yo iba en la primaria. Entonces resulta que era un grupo que se llama los grupos Los Búhos. Ok. Los Búhos era Isidro, era una familia de hermanos, eran muchos hermanos, eran como 8 hombres y 2 mujeres. Entonces entre ellos el mayor era Agustín, que no era músico, era arquitecto, pero Isidro era maestro de educación física, pero él era el director de la banda y tenía que tocar el teclado. Después de eso, Abel era el bajista, el hermano. Eso fue en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Esto fue por ahí en el 76, 77, para ser exactos. Okay. Y yo era un niño y recuerdo que su hermano, el más chico, que ahora es doctor, él es pediatra, Damián, me dice, oigan, acompáñenme a mí, a Martín, que jugamos ahí en la cuadra. Dice, acompáñenme a unas 5 cuadras, voy a mandar un mensaje que mi papá me mandó para mi hermano. Estaban tocando su hermano con... Así empezó esta historia. Y yo iba en la primaria. Vamos, los acompañé. En eso entramos a la casa y era una fiesta en la casa. Entonces yo le digo a Damián, oye, dile a tu hermano que me dejen tocar, ¿no? Pero pues, se me quedan viendo como diciendo, pues el niño, pues este niño, ¿qué onda? No, de saber. No, pues no de saber o X, ¿no? Entonces, justamente el conguero de ese grupo, su hermana me cortaba el pelo, ¿no? Ahí en la colonia. Pero bueno, entonces, para esto, pues, no, y le digo, dile que soy el hijo de uno de los santaneros. Así yo le dije, oye, quiero tocar, ¿no? Y le dije, oye, que le dejes tocar, que es uno de los hijos de la zona santanera y la jodera, ¿no? Yo había tocado, pero por el abuelo Espinosa, porque de repente me llevaba a las ostionerías donde a veces había grupos. Cuando existían las ostionerías. Exactamente, y también se tocaba, a veces había lugarcitos para tocar. Entonces, mi abuelo me presumía, a veces me llevaba al Riviere, y pues eran lugares donde se comía, era familiar, porque sí, bailabas, pero también comías y tomabas el trago. Yo recuerdo que en Cuba existía por mi papá, que le encantaban las ostionerías en Cuba, también estaban en las esquinas así. Exacto. Y ahí iban las familias y tomaban y comían y exacto, se pasaba muy bien ahí. Es correcto, sí, es lo mismo, así de esa misma onda. Entonces el abuelo pues me llevaba, ¿no? Y yo ya me subía, por eso no tenía tanto miedo, porque me subía el abuelo que con tanto afán de que era como su orgullo y tocaba, sí, ¿no? Pero él me mantenía siempre nada más ahí con las amistades de él, los soneros, ¿no? De repente me llevaba ahí, estaba también, digo que estaba Loy Melón, o íbamos a ver el grupo Riviere, y así, ¿no? Entonces, pero llegó el momento que mi madre, pasamos a vivir con mi madre, ya todos mis 3 hermanos, y dejo de estar con el abuelo, ¿verdad? Materno. Y para esto, pues empieza la historia. Entonces, ahí en la cuadra, como digo, en la fiesta, pues, le digo, oye, pues, dile que me deje tocar. Y pues donde me vean, pues como que no. Oye, no, pues, pues el chavito, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, diles que soy hijo del santanero, que soy así. Oye, pues es el hijo que sí sabe tocar, ¿no? Y yo bien firme, seguro, ¿no? Yo sí. Así como en eso, sí. Entonces, en esto, pues sí, a ver, vamos a echar. Tenemos un amiguito que va a tocar, que lo vamos a invitar a subirse a echarle el palomazo, porque así se les aquí en México. Y pues, sácatelas, me subo. Y en eso pues no alcanzaba las cosas, ¿no? Y pues me agarraron, efectivamente había una base de algo, no sé, recuerdo, como una caja de refrescos, pero me subí a tocar. Entonces empiezo a tocar y empecé a tocar bien. O sea, no sé qué tan bien en aquel entonces, pero yo sabía que hacía las cosas bien, ¿no? De una manera, o sea... coordinado. Vamos. Coordinado, vaya, exacto. Entonces se quedaron así como, ay, ¿no? Y la gente me empezó a ver, y, oye, el niño, y pues, a ver, no había videos en ese entonces, pero pues, sacaban yo creo con su cámara, no recuerdo por ahí. A final de cuentas, pues me veían y todo, oye, qué bien y todo, ¿no? Oye, tocas bastante bien, chavito. Y la jodida, no, sí, gracias y todo. No, pues es mi amigo y órale, ya nos vamos, vámonos. Así fue. Nos fuimos, nos regresamos eso, y todo. Vamos a decir que esa fue tu primera vez. Sí, fue mi primera vez. Okay. Mi primer inicio, ¿no? Entonces, para esto, pasa un tiempo, no sé qué tiempo tanto pasó para que me habla, mi mismo amigo me dice, oye, me dice mi hermano que si puedes ir a la casa, al ensayo. Ah, ok, sí voy, órale. Y fui, ¿no? Y estaba Cheque también, el baterista Cheque también, de una manera, nos quisimos mucho, para descansar también Cheque. Todos ellos, bueno, ya falleció Abel también, Isidro y eso. Pero para esto, me hablan y ensayo en su casa, tienen una casa grande donde rentaban las cortinas ahí para estéticas y cuanta cosa, y en una de ellas tenían ahí el lugar para ensayar. Entonces, voy y ensayo y toco con ellos. A ver esta canción, tocamos de
de Los Ángeles Negros, Murió la Flor y Murió la Flor, y boleritos y cuanta cosa, y chachachás, y a ver esto. Y fuiste tocando congas. La conga, exacto, la conga. Entonces, bueno, pues toqué, pero no estaba el conguero, que era hermano de la que me cortaba el pelo de ahí de la colonia también. Okay. ¿No? Obvio que también era más o menos de la edad de ellos. No sé qué les gustó y todo el rollo. Oye, pues muy bien, qué padre. Pues, ¿te gustaría tocar con nosotros? Yo creo que habían terminado con él o alguna cosa, no recuerdo muy bien. Pero me dicen, no, pues sí, les digo, sí, me gustaría, como no, claro. Y nomás que pues tienen que hablar con mi mamá, ¿no? ¿Tenías ahí que...? Sí, claro, porque pues 9 años? Sí, yo creo que 9 años por ahí, exactamente 9 años por ahí, 9 o 10. 9 o 10. Van a la casa, habla Isidro y Abel, fueron los dos, fueron a hablar con mi mamá, mire señor, pues queremos que Armandito, pues sabiendo que pues viene de familia, este rollo, que le dé la oportunidad. Y... Mi mamá en ese momento le dice que sí le costó trabajo porque pues, era un niño, ¿no? Sí. Pero viendo que ella dice que veía que yo tenía las cualidades todo desde ese entonces, ¿no? y que quería, exacto, es correcto. Y me dice, bueno, no me lo dijo en ese instante, ya después lo platicamos ya siendo ya mayor. Yo me dice, no, la verdad es que sí me costó mucho trabajo la edición. Pero dije, bueno, nomás que me lo cuidan. Incluso Abel y Isidro me cuidaban. Y de hecho, lo vamos a cuidar, señor, sabemos que es un niño y pues nos gusta y es un buen escaparate y para él también aprender y todo, y en fin, ¿no? Entonces, caminamos y sí, empecé a trabajar con ellos y teníamos fiestas ahí de repente en los fines de semana. Y iba en la primaria a hacer mi tarea como todo niño, hacer mis cosas. Y venía lo que sí es que empezaba a jalarme el rollo de que ya venía viernes y sábado para tocar, ¿no? Entonces, nunca descuidé la primaria jamás, nunca la descuidé, ¿no? Siempre fui a la escuela, secundaria y prepa, pero nunca descuidé esa parte, ¿no? Y más por la situación como veníamos con mi madre, que fue una mujer ejemplar hasta la fecha, ha sido una luchona y ha sido un ejemplo para no arrugarme la vida y todo esto, la admiro muchísimo. Y realmente todo lo que soy se lo debo también a ella, ¿no? Todo increíblemente. Bueno. Entonces, para esto, pues, se cuenta, pues, empecé a tocar con ellos y fue una etapa con ellos. Posteriormente, después de esa etapa, fui creciendo y estoy con otro tío. Este tío, pues, trabajaba en Grupo Z, Arturo Ibarra Moguel. Es esposo de la hermana de mi mamá, para descansar también una de las hermanas más chicas de mi mamá, mi tía Malena. Y tiene su grupo, que se llama el Grupo Etcétera. Era un grupo no de eventos, sino que tenían su propio estilo. Y ¿era rock o...? Pues era como... tocaban rock también, pero tocaban también un poco... También versalte, pero no tocaban tan versalte porque tienen composiciones del pianista, o sea, de Paco. Era como versátil, pero tenía música propia, ¿no? Exacto, propia, sí. Y estaba Renan, que después posiblemente Renan, el guitarrista, pues, estuvo con Pasteles Verdes, que del cual también vamos a pasar un poquito después de eso, sí. Cuando me voy con... Sí. Tu etapa... La etapa de tocar con los grupos como Santanera y eso. Los Babies y Pasteles Verdes y todos estos de Revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Pero la cuestión aquí fue de que después de este grupo, etcétera, con el tío Ibarra, hicimos un acetato chiquitín ahí, lo grabamos y... De alguna manera, pues no pasó nada, porque de alguna manera cada quien tenía otra profesión a hacer, ¿no? Aparte de la música. El tío Arturo, pues estaba en el grupo Z de ahí del aeropuerto, organizaba toda la gente, eran los taxis en aquel entonces, nada más existían, eran rojos, y decían sí. Z, ¿no? Y estamos hablando de eso por ahí de a fines de los 70s, ¿no? Por ahí, ¿verdad? Wow. Entonces, bueno, toqué con ellos también en esa época, en los 70s. ¿Cuál fue, Armando? Perdón que te interrumpa. ¿Cuál fue tu primera experiencia ya con una banda profesional? Y tu primer cobro, vamos a decir también. Como profesional fue con los Babies. Ok. Bueno, después de ahí con el grupo, etcétera, yo hago una pausa, porque dije, bueno, mientras esté en la música, porque yo lo único que veía pues, era que era un grupo que nada más trabajaba bien sábado y a veces no había trabajo y a veces sí. De algo tenía que vivir. Entonces dije, bueno, pues, hice el examen y me preparé y estudié. Y de alguna manera me iba a quedar en un trabajo de gobierno con una licenciada amiga de mi madre, del cual esa noche recuerdo que ya tenía mi traje preparado todo. Esa misma noche me llama Geraldo Velasco, trompetista de la zona santanera, que para comentar de él, en el tercer disco de Santanera, donde está una portada que están con los sacos de colores, están de blanco con los sacos de colores, y están en Huastepec, en el balneario Huastepec. Ahí se saca la foto de la Santanera y ahí está Geraldo. Mi papá lo metió a la Santanera en esa época. Estuvo un tiempo con Santanera Geraldo. Después de ahí Geraldo, pues estuvo con la Sonora México. De la Sonora México se pasó a la Santanera.
Ok. Entonces después no sé muy bien qué pasó después de ahí creo que él se fue con los Babies. Y él me habló porque hizo lo mismo como hizo mi papá. Me dice, yo te hablé, hijo, porque tu padre me ayudó muchísimo. Con tu padre aprendí muchas cosas. Cuando íbamos a Estados Unidos compraba a tu papá discos, así montonal de todo. Y yo me quedé con esa onda también igual. Y hizo lo mismo él conmigo también. Y Geraldo Velasco viene siendo, para descanse, fue suegro de Darío, el bajista de Panteón Rococó, ¿no? Ah, no me digas. Que bueno, entonces... Nuestro querido Darío. Nuestro querido Darío que el mundo es tan chiquito, ¿no? Entonces, Sí. de repente, pues bueno, Geraldo me llama y me dice, oye, decídelo ahorita porque necesito saber esta situación, ¿no? Entonces, hablo con mi mamá y le digo, pues, lo que tú quieras, lo que tú dices, esa es decisión tuya, ¿no? No va a pasar nada mañana y este rollo, si yo le aviso a la licenciada de mi amiga, ok, correcto. Y tomo la decisión, digo, va. Entonces, ahí me cambió todo y ahí empiezo a ganar bien Ya. y empiezo a viajar Como profesional. Como Ya. profesional. Ahí fue con ¿Qué Babies. edad tenías ahí? Pues yo tendría, si no mal recuerdo, ya tendría yo como los 15 años. Tendría los 15 años. Porque si mal recuerde, lo que pasa es que yo ya tocaba en la salsa también. Porque también me había hablado Alberto Murillo, un vocero que cantaba bonito. Sí. Alberto Murillo llegó a tocar con la orquesta también de Lobo y Melón, pero no Lobo y Melón, sino ya separado con el señor Lobo. Ok. Entonces, Alberto me habla Alberto también en esa época, parecido con el tío Geraldo, para una fiesta donde estaba Nelly, que era la percusionista de Nelly y su conjunto, que estaban en la zona femenil. Entonces, voy con ellos y cotorreo y empiezo a tocar con ellos, también igual. La cuestión de esto fue que bueno, me disparé un poquito para terminar lo de los Babies, porque me disparé. Pero Sí. va de la mano. Me habla el tío Geraldo, toco con ellos. Me aviento una época larga de años. Con ellos, unos 5 años, 6 años. O por ahí 5 años. Y empiezo a viajar con ellos. Menor de edad, tuve que sacar una carta del sindicato de músicos. Estaba Venus Rey en aquel entonces para que yo pudiera salir del Venus país. Rey, que fue el fundador, ¿no? Si no mal Así no es, me del equivoco, sindicato del de músicos. sindicato de músicos. Así es. Entonces, él me dio una carta dirigida hacia la defensa para que yo pudiera salir, porque casi estaba teniendo yo los 17 años para los 18 claro. años y para empezar a viajar. Entonces, empiezo a trabajar con Babies y empiezo a conocer la forma de trabajar bailes. En aquel entonces existía la revolución de Emiliano Zapata, estaban los terrícolas, estaba el Acapulco Tropical, estaba también Rigo Tobar. Ok. Posteriormente después también Chicoche, y en fin, ya en ese entonces estaba en los Cales de Linares, alternamos con todos ellos. Entonces estaban Babies y era Santanera, y de repente estaba pues otro grupo de ahí del pueblo. Del momento. Del momento, ¿no? Y así eran los bailes, ¿no? O a veces nada más eran 3 grupos y párale, ¿no? En aquel entonces, pues te digo, estaban también Los Ángeles Negros, Okay. ¿no? Con Germain. Uh-huh. Entonces eran en pueblos, ¿no? Eran en pueblos y no eran teatros del pueblo, sino que eran bailes, los bailes, ¿no? ¿Eran ferias? Eran ferias, estaba la feria, pero estaban los bailes. Ok. Estaba la feria donde se prestaban los artes, pero en ese entonces, estoy hablando a principios de los 80s, a fines de 70, 79, 78, 79, 80, 81, eran los bailes. Ok. En Michoacán, en Nueva No Italia. como ahora que las ferias ya exacto. Ahora todo, ¿no? Exacto, ahora ya es así, de esa forma, ¿no? Entonces, pero estos bailes eran así, por ejemplo, pues era Rigo Tobar, que era en su época fuerte, sí. Rigo Tobar, Sonora Santanera y los Babies. Wow. ¿No? Entonces, de repente yo veía a mi padrino, veía a mis tíos y los saludaba. Entonces, de repente todos me decían, por ahí, pues, ¿tú por qué no estuviste con la Santanera? Porque yo era un niño, yo tenía 5 años, cuando el señor Arturo Ortiz, que ha hecho un excelente trabajo hasta la fecha, hoy en estos tiempos hasta la fecha, pues fue de los únicos para hacer ese trabajo, porque mi papá hizo un sello original en Santanera, tanto como las trompetas, como mi tío Carlos, como en la sección rítmica. Mi tío Sergio Celada Duarte y mi papá Armando Espinosa Duarte, ¿no? ¿Qué tiempo estuvo tu papá en la Santanera? Pues mi papá estuvo hasta donde estuvo el disco de Sombrita de Cocales. No recuerdo cómo se llamaba el título del CD. Bueno, acetato, ¿no? El acetato, exacto. Pero era un disco que era doble, se abría y estaban en un barco ahí en la esquina, tenían un pantalón blanco y se usaban camisas de holanes aquí, como tipo de pirata. Okay. Y
yo recuerdo que era donde estaba, tengo una sombrita de coca, en esa etapa hasta el 73. Mi papá estuvo hasta el 73, desde que se fundó Santanera hasta el 73. Y de ahí parte el señor Arturo. Entonces, fue el destino. De alguna manera yo te digo que yo tocaba, y platicáramos esa parte de la música caribeña, que estuve con grupos de salsa, pero de esto con Babies empiezo a aprender a ganar también dinero y a viajar con ellos, Ok. ¿no? Y a alternar con esos grupos, ¿no? ¿Entraste en los Babies en qué año? Exactamente fue, no recuerdo muy bien si fue en el 79-80 por ahí, pero fue... 79, 80. Sí, 79-80, 81 por ahí. ¿Y estuviste hasta cuál? ¿Recuerdas? No recuerdo muy bien, porque yo empecé a encauzarme en la música afrocaribeña también. Llega el momento que te digo que Alberto Murillo, el bongocero, paz descanse, que cantaba hermoso, me habla porque me tiene un cariño estimativo también por lo de mi papá y la familia y todo este rollo. Me invitan a una fiesta con la señora Aneli, que era de la zona femenil, y voy con mi mamá y veo al grupo que se llama Sangre Nueva. Era nada más el grupo Sangre Nueva, que eran Era de salsa. era de salsa, que era de Domingo Suárez y de Jorge Suárez, trompetistas los dos, hermanos. Todavía ellos están en vida y todo. Entonces, me invitan a subir, el palomazo y todo. Y de alguna manera, pues, toco y todo, pues me presentan ahí. Empezaba la carrera de Los Gatos Negros de Tiberio. Vale. Apenas se empezaban a arrancar. Y estaba el fiestón. Me subo a tocar. Ay, qué bonito tocas, papá, ya sabes. Bueno. Pasa el tiempo. Y Alberto está con ellos, con Sangre Nueva. Pero cuando ellos me hablan con Sangre Nueva, ya está Güelfo, cubano, Ok. de Sí, la sí, Matancera, sí, que claro. Güelfo llegó con la Matancera y se quedó en México. Claro. Y fue cuando se unió con ellos a tocar su música, y fue una etapa donde Sangre Nueva, teniendo su proyecto, se juntaron con Güelfo. A mí ya me tocó ese proyecto para Güelfo. Se llama Maravilla. Güelfo, Mr. Salsa y Sangre Nueva. Ah, Entonces, ahí tengo fotos, tengo por ahí de televisión, hicimos televisión con él, y fue un tipazazo, fue increíble, me quiso muchísimo Güelfo. Yo era un jovencillo y ya tocaba en lugar. No había tanto problema en aquel, porque tocamos en el Prado Floresta, que estaba el Stardust, que tocaba un grupo que se llama Búfalo, tocaban chavas bailando acá, y estaba el grupo de salsa, que estaba La Libertad, estaba Los Macabros en aquel entonces, yo estaba con la Sangre Nueva, y arriba estaba el Papillón. El Papillón, ahí llegó a tocar Sergio Méndez. ¿Te acuerdas de Brasil y su Brasil, que era Sergio Méndez? Sí, y, sí, y un músico impresionante. Eran como un lugar de espectáculos grande ahí arriba. Y esto estaba en la glorieta de Cumbres de Matrata. Ya no existe eso. O sea, ya Un ahora lugar son que había edificios. ahí que- Sí, era grande, era enorme, y era salsa, iba la creminata de gente de Cuba, de Puerto Rico, de donde fuera, también la gente a bailar salsa, boxeadores, o sea, gente de la farándula y todo. órale. Entonces, Era el lugar de moda, vamos a decirte. O había más lugares. no, había otros lugares, por supuesto, había otros lugares. Ya existía también aquel ¿Ya entonces. estaba el Gran León? No, el Gran León también existía. Estaba el Bar León, que estaba en Brasil, Bar número León. 5 también hay, que esa fue otra época de mi vida, un poco después de estar Tu aquí. etapa allá, salserona. Sí, salserona, ¿no? Pero ya era esa etapa tocando la onda de la Matancera con Güelfo, y algunas canciones también de salsa, ¿no? Ok. Con los hermanos Suárez. Ellos me dieron la oportunidad por Alberto Murillo, que estaba en el bongo en aquel entonces. Alberto Murillo posteriormente después se fue con el maestro, para descanse, también con Lobo, que es un estilo y una trayectoria que hicieron con Lobo y Melón, y que también tuve la fortuna después de estar con participar ahí. el señor Lobo, ¿no? Pero después de esa etapa, bueno, pues cierran ese lugar porque pasó ahí un accidente, y cerraron ese lugar, y de alguna manera tumbaron todo ese lugar, desapareció. Pero duró muchos años y estaba todo conectado, porque ahí podías cotorrear con la gente. De hecho, el percusionista de Sergio Méndez, que era Ron Powell, que estaba con Kenny G, este cuate estaba bien marcado y todo, y se subió a echar la paloma, ¿no? Bajó y se echó la paloma ahí con nosotros. Y me acuerdo muy bien que pues, tenía a todas las chavas ahí tocando el pandero, pero sí, yo me quedé, dije, no manches, yo quiero ser como ese cuate, ¿no? Yo era un niño, ¿no? Dije, ay, no. Y se subió a tocar la conga, y yo en aquel entonces pues, usaba congas
Se usaban las congas de Vico Tabaco que hacía Nicolás Galán, Fallo, eran grandes percusionistas que hacían congas muy bien hechas, ¿no? De lo cual esa etapa también te voy a platicar también porque... No estabas con el EP todavía. No estaba con el EP, todavía no, pero no, ni miraba, no veía esas congas, ni figuraba, ¿no? Pero sí. Pero sí existían. Sí, existían, claro, sí existían desde hace tiempo, ¿no? La cuestión de esto es de que esas congas, pasando ya después de acá al Bar León, que ya existía, porque existía también en ese entonces el Salón Colonia, ¿verdad? Ya existía el Molino, el Balalaika, el San Francisco. ¿Ya existía el Balalaika? Sí, el Balalaika, todo el que estaba ahí. Todavía existe. El Bombay, ¿no? Todavía existe, ¿verdad? Entonces, yo llegué a tocar ahí, el King Kong llegué a tocar también ahí de repente porque se hacían guerrillas de salsa, ¿no? Okay. De repente estar tocando, pues ahí también estaba el Nueva York, también estaba a un lado de ahí del Teatro Blanquita. A un lado también ahí se tocaba salsa y ahí me encontraba de repente ahí eran una camada de Rubén Olivares con Ultiminio Ramos, boxeadores, pero con gente ahí, una camada increíble, Mantequilla a otro cubano también, que hizo carrera boxística en México. Entonces, ellos eran amigos de mi padre. Entonces yo, chiquillo, pues ya me conocían y entraban los dos. No había tanto problema en lo que yo quería decir. Yo también de alguna manera yo aparentaba un poquito más edad, pero éramos muy, no había tanto el problema de... Inseguridad. De la edad, ¿no? De la edad, ya ves, ¿no? De edad, porque sí era menos edad, pero... De la edad para entrar a Los Santos. A Los Santos, es correcto. Porque ya hablando de eso, pasando al Bar León, atrás de la catedral que se le llamaba la Catedral de la Salsa, ahí fue una época muy hermosa, muy bonita, que ahí hicimos una agrupación que se llamaba La Conquista. Estaba Germán Montalvo, estaba Andrés Lara, de la dinastía Lara, de Irving Lara, su primo, de Lucio, su hermano, bajista, sí, su papá, don Isaías. Yo llegué a tocar con el señor Isaías Lara también. En aquel entonces tengo por ahí periódicos también de alguna manera. El cantante que era de Raúl Olivos y también no me acuerdo, Arturo, no me acuerdo su apellido, que eran los cantantes del grupo de Los Gatos Negros y de repente también cantaban con La Sangre Nueva, ¿no? De alguna manera. Éramos una camada de jóvenes, muy jóvenes todos. Estaba Panchito Morales Jr., que era hijo de papá Pancho Morales del Jumbo La Combo. Pancho era el cantante, Germán, y David Rey, que era veracruzano, que cantaba muy bien. Él era una persona increíble, tenía mucha chispa. Recuerdo que estaba Andrés en el piano, en el bajo estaba Guzmán, no me acuerdo su nombre bien de Guzmán, un bajista. Estaba Toño, trompetista. Y posteriormente después pasaron muchos, como todo pasa en las orquestas, ¿no? Pero fue una época que lo hicimos en el Bar León. Éramos muy jóvenes. En ese entonces había orquestas de 13 elementos. Y eran 3 grupos, más el dueto que estaba ahí. Eran La Justicia, recuerdo que era La Justicia, otra banda y nosotros, ¿no? Que éramos, sí, no, a veces cerramos y se cambiaban. Se alternaban, sí. Pero ya empezaba eso desde las 8:30 de la noche. Y terminabas a las 3:30 de la mañana. Ah, ok. Sí, pero eran 3 turnos por grupo. Y eso existía porque pues, se trabaja de lunes a sábado. Y aparte siempre estaba lleno. Era un lugar raro porque no se podía bailar. ¿Y aquí eran mesas? Sí, nada más la pura mesa y echabas trago. Y la gente pues tenía ganas de bailar y tenía que bailar ahí. Y de hecho fue de las primeras empresas o bares que empezaban a traer en ese entonces el maestro de Pepe Arévalo y sus mulatos. Él era el dueño de ese lugar y luego se lo vendió a Alfonso Casac. Alfonso y a Lalo Casac. Lalo posteriormente se quedó más con el lugar y Alfonso pues iba esporádicamente, pero Lalo, que era actor, hizo una película de Dunas con Sting y él se dedicaba a ser actor, pero también pues, les iba bastante bien en el bar. Entonces tenía que estar de lleno en el bar. Claro. De alguna manera, Lalo empieza a traer el medio artístico cubano. En ese lugar, tanto cubano como de otros como Oscar de León, que pues, de Venezuela, Tito Puente llegó a tocar ahí. Entonces, toda esa etapa me la aventé con ellos. También ahí venía Changuito con Bam Bam. Me tocó conocer a Israel, que venía de cantante. Israel, el cantante de los Bam Bam. De los Bam Bam, que posiblemente Israel se quedó en México y después se fue a Miami. Israel Cantor. Israel Cantor.
Y tipazo increíble. Se fue él y creo que también por ahí, en aquel entonces, se fue a Miami y estuvo en un programa que se llama Sábado Gigante. Creo que sí, creo que De este señor. él era el director musical de ahí. Exactamente, fue el director. Y después falleció todo ese rollo, pero era un grande. Sí, un grande, por supuesto. Y me tocó Son 14 de Cuba también igual, con Adalberto Santiago, el director, el Tiburón también. Recuerdo la canción de Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear en un carro, en un coche. Entonces, todo eso me lo aventé, fue mágico, estoy agradecido con la vida, con Dios, de verdad es increíble. Entonces, pues, haz de cuenta que, bueno, en esa etapa, pues, llegaban ahí los cubanos, entonces hicimos migas con ellos, cotorreamos y todo, ¿no? Una de ellas me tocó por ejemplo, Son 14 me tocó con Beto Canes, el conguero original de toda la vida de Son 14. Humberto también ya falleció. Hice migas también con William. William se quedó aquí en México y posteriormente se fue él a vivir a Guadalajara. Guadalajara está William. Es correcto. El bongocero del grupo Son 14. Sí, para exactamente, y que hizo un estilo, también tenía un estilo diferente de tocar el Sí. bongo. Muy Sí. propio también, ¿no? Es cierto. Entonces, a mí me gustaba y me llamaba la atención eso. Yo tuve la fortuna de tener esa amistad muy bien con Williams, incluso con Humberto Canes. Nos íbamos a Tepito y íbamos a comprar zapatos, ¿no? Y nos armábamos de cosas. Ya desde esos tiempos. De esos tiempos, ¿no? Y ya se armaban de cosas y los llevaban a Cuba y ese rollo, ¿no? Y de repente también eso me pasó también con Iraquere, llegó a tocar también ahí. O sea, me tocó Bam Bam, imagínate, Son 14. Me tocó Enrique Jorrín, me tocó Tito Puente ahí. Y dije Oscar de León, si mal recuerde también Iraquere, ¿no? Con Iraquere me tocó con Jorge Alfonso del Niño, también para descanse, el primer conguero de Iraquere. De hecho, digo, me atrevo a decir, siempre hubieron, antes que Jorge Alfonso hubo también congueros, pero para mí el que revolucionó el tambor de aquella época, pues era él. Porque muchos congueros que no saben, otros congueros jóvenes o percusionistas, también gran parte se inspiró uno que vino a revolucionar más masivamente, a conocerse más, que fue el maestro Giovanni Hidalgo. Pero él incluso lo dice, ¿no? En una de sus pláticas dice de Jorge Alfonso que se inspiró cuando lo vio. El niño era algo espectacular verlo. Y aparte, pues se le decían el niño y yo siempre decía, ¿por qué le dicen el niño? ¿No? Pero pues porque era un niño, porque era bien callado, era muy... O sea, niños es activo y todo, pero él era más bien un niño travieso tocando a la hora de subirse, ¿no? Porque él a la hora de hablar era arriba. Era muy introvertido, sí, era muy introvertido. Jorge Alfonso era muy introvertido. Pero tengo entendido contigo, se llevaba muy bien. Sí, lo que pasa es que yo creo que por la manera como yo era, ¿no? Yo creo que mi carácter era el balance, ¿no? Yo hablaba mucho y él era el... Nada, me decía sí, no, y ya párale, ¿no? Yo nomás recuerdo que me decía, oye, Armando, quiero una cabeza de toro, ¿no? Como una cabeza de toro. Sí, quiero una cabeza de toro. Pues órale, sí. Y recuerdo dónde la compré. La fui a comprar con él, ¿no? Y yo se la regalé, porque hicimos buenas amigas, pero hicimos buenas amigas porque alternamos ahí. Eran 3 días que tocaban en el bar. ¿Ellos venían por temporadas? Sí, temporadas. Todos ellos. 3 meses. Sí, no, ellos venían por temporadas, los traía... Se ponen de acuerdo, yo creo que aquí empresarios, pero en estos casos en el Bar León, que era Alfonso y Lalo Casab, los hermanos Casab, los traían al bar. Pero también tocaban, por ejemplo, lo que era el Margo, que ahora es la Maraca. Entonces, en este tiempo, en el Bar León, que te había comentado que estaba con la Conquista y luego se cambió como a Son Candela, éramos una cámara de jóvenes. Entonces, nos tocó toda esa parte. Pero posiblemente después de esto, hicimos una banda que se llama Trabuco, que era una banda impresionante. Sonaba cañón, ¿no? Entonces, todos nos iban a ver. Y nos tocó esa parte donde nos tocó lo que te había platicado de Son 14, Bam Bam, Pello Lafrocán y Iraquere. En esta parte de Iraquere, Alejandro Barrientos, que era el director, que era un bajista impresionante, en la salsa hacía unos arreglos sabrosos también, y pues hace amigas también con Carlos del Puerto, como yo lo hice con Jorge Alfonso. Entonces, pues, en esa etapa que venían a México, no nada más venían tocando el Bar León, sino también tocaban en el Margo, y tocaban en otros lados, o no sé si también en alguna provincia, ¿verdad? Sí, como nos tocó, como Tabasco, en ese festival, porque eso te lo platico también. Posteriormente le caí bien a Jorge Alfonso y fuimos a un festival con Trabuco, donde estaban los Papines. De Cuba estaban los Papines. Hicimos una fiesta en la alberca y todos ellos con Pello Lafrocán, Iraquere,
Y en ese entonces, pues, estaba tocando Irakere, fuimos a verlos. Nos fuimos en la camioneta porque queríamos a ver a Irakere en vivo, Sí. a pesar que los habíamos visto en el bar. Entonces, porque también nos tocaba el otro día, por cierto, algo así, tocar, ¿no? Porque eran 3 días el festival, Okay. en Tabasco, que eran festivales muy, muy bonitos, muy interesantes en aquella época, en los 80, estoy hablando de 81, por ahí. Entonces, me hablan, me hace así, que suba, me dice el niño que suba, ¿no? Entonces está José Luis Montiel, cantante, está Germán Montalvo, está Toño Zamora Peregrino, está Alejandro, estamos en la mesa y me hace Jorge Alfonso que vaya, ¿no? Se me quita de las cosas y me dice, ven, y yo, me hace así a tocar, ¿no? Qué privilegio para mí, pues digo, de plan, que estaba en la batería, pues estaba toda la orquesta, ya no estaba, ya no estaba tan, ¿Ya no estaba Paquito? ni Paquito ni Arturo, Bien. ¿no? Creo que ya no estaban en el 81, por ahí, para ser exactos. Creo que ya no estaban, no recuerdo si estaban ellos. Sí o no. Arturo sí estaba. Creo que sí estaba Arturo. Creo que sí estaba Arturo. Arturo estuvo hasta el 88. Sí. 89. No, entonces sí estaba Arturo. Creo que estaba Arturo. Pero fue 81. Me subo a tocar y estaba el maestro Chucho. Empiezan a tocar, empiezan a marcar y empieza a tocar él. Empiezan a tocar toda la banda. Entonces me agarra y yo empiezo a subir las escaleras y yo temblando, ¿no? O sea, yo así temblando mis piernas, digo, ay, cabrón. Pero dije, tranquilo, pues, con el nervio. Lo único que, pues ubícate nada más el tambor, sus tonos, y de ahí te agarras, ¿no? Y Claro. sí, se me hizo fácil, pero con respeto, ¿no? Y con ese miedo, pero a la vez de ese miedo, yo tengo que decir, y sé que te lo dije hace rato, él me está escuchando y siempre he estado agradecido. Cada vez que hablo de él o pienso en él, siempre le agradezco a Jorge Alfonso que esté en la vida astral, que esté bien, se lo deseo con todo corazón. Para mí fue una seguridad y una firmeza también y un cambio de todo, de ver el tambor de otra manera y empecé a estudiar más, ¿no? Empecé a practicar más y todo esto. Fue un parteaguas Sí. Conocer al niño, ¿no? Conocer al niño, por supuesto, y luego más Irakere. Yo no medía como ahora que Irakere, porque era un Irakere, pues era impresionante, ¿no? O sea, no, te puede dar más miedo, ¿no? Era un poco Claro. más, como más atrabancado, sin medir eso. Pero me subí y creo que lo hice bien porque me felicitaron los muchachos y todo con el miedo. Empecé la onda de él, del niño, ¿no? De Irakere. Entonces, creo que lo hice bien. Y de una manera, pues agradecí todo, ya me bajé y todos pues, empezaron a reír y un aplauso, ¿no? Al chacho. Y ya me bajé con los muchachos, me felicitaron y ahí quedó. Posteriormente nos fuimos a la Ciudad de México, regresamos y llegaron a tocar ellos ahí, nos hablamos y todo el rollo pasé por él. Y fue cuando él me decía que quería una cabeza de toro, ¿no? Una cabeza de toro. Y le digo, bueno, pues ok, pues ¿para qué? Le dije, no, pues quiero tener una cabeza de toro en mi casa. Siempre que he querido tener una cabeza de toro, ¿no? Bueno, pues la compramos y la mandamos a Cuba, ¿no? Y así fue, porque ellos todavía seguían estando aquí, ¿no? De una manera también me pasó con Humberto Canes, el conguero original de Son 14, le regalé unas congas que eran hechas por Vico Tabaco, ¿no? Okay. Preciosas, hermosos los tambores. Entonces los mandamos a Cuba porque ellos siguen estando acá en la gira también igual. Y eso me pasó también con él. Entonces compramos me acuerdo muy bien de la tienda que era una tienda por ahí, de la catedral enfrente a un costado, no recuerdo cómo se llama, no es 16 de septiembre, pero en la calle, donde hay mucho de cosas de charrería. Okay. Muchas cosas de charrería y hasta había un caballo, había cientos de caballos, te venden todo de charrería en general y ahí estaba la cabeza de toro. Me acuerdo que, pues, que costaba una lana y la compré, tenía dinero y todo eso, pues, y con todo el amor y todo el cariño, pues dije, pues, ¿por qué no se lo voy a dar a este hombre, no? ¿Quién era? El nivel y todo, ¿no? Yo era un jovencito. Había información, pero no había tanta información como hoy en día. Toda la infraestructura de ahora de internet, todo, te enteras de todo. Existían redes sociales. Sí, porque yo me acuerdo que en aquel entonces también igual, yo le preguntaba a fulano mengano, ¿no? A algunos percusionistas mexicanos, de alguna manera tuve la fortuna también de tener a Changuito ahí, con Bam Bam en el Bar León, tenemos el camerino. Entonces de ahí de repente pues le decía, oiga maestro, de esto, ¿no? De una manera le preguntaba ciertas cosas, ¿no? Porque también pues era un ícono de la música cubana. Un baterista, y es un baterista y percusionista increíble, ¿no? Entonces pues tuve esa fortuna también tenerlo cerca, ¿no? Y no tener tanta gente como ahora, más acaparados como otras gentes, ¿no? Entonces fui privilegiado en esa época. Y después de ahí, de Irakere, pues también te digo, Humberto también igual, o sea, con Williams también hicimos migas después de que
se separaron y pasó toda esa onda de cada quien agarró por su lado, Tiburón y Adalberto Santiago, y cada quien agarró con su grupo en FEN y se deshizo en una temporada y William se quedó en México. Y tuve la fortuna de estar con William y hacer la amistad. Ahí conocí a Mayán, también otro gran percusionista joven. Mayán, En aquel entonces a Mayán. Estamos hablando ya por ahí de, si no mal recuerdo, ya, yo creo que ya de los 90s, ¿no? Ya me brinco un poco bastante, pero fueron mis inicios también dentro de una la etapa música. maravillosa, ¿no? Súper maravillosa, increíble, porque también incluso el grupo La Justicia, que era una banda que me gustaba, mexicana, que tocaban increíble, sonaban increíble. Estaba Leobardo Cruz, el Peine, que tocaba el timbal como querido, impresionante el peine, ¿no? Claro. Estaba el Rana en la conga, también estaba Canchola, que era un bajista impresionante, que es otra etapa que me voy a platicar también, porque tocó la Sonora Ponceña también. Me tocó la Ponceña también ahí en el camión con ellos. Ya hablaremos de esa etapa. Mejor nos quedamos ahí. Sí. Y ya nos volveremos a ver en el canal y platicamos de tu etapa salsera. Y rockera también. Rockera también, por supuesto, también igual. Y también. Con Luis Miguel también nos vas a contar un poquito. Bueno, también ahora con los grupos, con los artistas también esa etapa, ¿no? Porque, sí, hay de qué platicar de diferentes etapas, pero es un placer que... Espero que te haya gustado la experiencia aquí con... No, claro, yo creo que sí me ha gustado la experiencia porque no he tenido una entrevista de platicar de mi historia, ¿no? Con nadie, es la primera contigo. Mira, qué privilegio. Sí, es la primera contigo de platicar todo esto. Y no va a ser la última. No, claro, y ya hablaremos después cómo viene toda la historia con nosotros, ¿no? Sí. Actual. No, la de Europa caminando para la Torre Eiffel. A Francia, eso lo vamos a platicar. Eso fue algo divino. Es alguna experiencia divina contigo también. Fue agradable también contigo porque ya lo platicaremos, ¿no? Ya lo platicaremos. Maestro, vale. Un placer. Gracias por venir. No, se le quiere el placer es mío y también te quiero muchísimo y te admiro también. Es un placer. Yeah.